En este vídeo voy a usar la mejor herramienta con diferencia para testear el rendimiento de juegos o aplicaciones instaladas en un teléfono Android. No es un simple contador de fotogramas por segundo, sino que te dice otros muchos parámetros como la carga del procesador, memoria usada, temperatura. Voy a hacer un par de pruebas, primero jugando sin usar GameTurbo y luego usando GameTurbo. Para los que no lo sepan, GameTurbo es una aplicación que tienen los teléfonos Xiaomi para mejorar el rendimiento principalmente de los juegos. Con esta prueba podremos ver, por ejemplo, si mejora el valor promedio de los fotogramas por segundo, que en GameTurbo te pone que sube a 40 FPS, que supuestamente sería el doble que sin usar GameTurbo. En ambos casos usaré un juego que machaca bastante a este Poco X3 NFC, que es el juego Ark. Lo pondré al máximo de gráficos en calidad épica. Todos los datos de rendimiento lo veremos reflejado en el análisis que hace un programa que se llama PerfDog. Es un programa de PC y tiene algo malo, y es que es de pago, pero te dan 10 minutos de prueba cuando creas la cuenta para usar este programa. No es muy complicado de usar, conectamos por cable al teléfono con la depuración USB activada y seleccionamos aquí el teléfono con conexión por cable. Y a la derecha ponemos qué parámetros queremos que registre, CPU, temperatura, etc. Para no saturar con tantos datos este vídeo, voy a quitar que analice el consumo de internet que hace Ark, que no lo veo necesario, y añado al análisis la temperatura del teléfono. A la izquierda aparece una lista con las aplicaciones instaladas en el teléfono. Yo elegiré Ark. En cuanto inicias Ark, comienza a registrar todos los datos que hayas seleccionado. Si salimos del juego, vemos que deja de contar los FPS, la CPU apenas tiene carga de trabajo, pues el programa de Windows solo cuenta los datos relativos al juego que hemos seleccionado en el teléfono. Para que todo este registro de datos se quede guardado en un archivo, le damos aquí a Play y comienza la grabación. Paramos la grabación de unos 4 minutos de juego sin GameTurbo. He dejado que el teléfono se enfríe y ahora usando GameTurbo voy a hacer el mismo trayecto del personaje, y para que la prueba tenga la misma carga de GPU haré el recorrido también de día con la misma iluminación y todo igual, misma calidad gráfica y otros 4 minutos de grabación. Bueno, ya estoy casi terminando los 4 minutos de grabación. Fijaos que GameTurbo dice que mejora el juego pasando de 24 FPS a unos 39 FPS. En el PC guardo la grabación y aquí está todo lo que ha recogido. Por defecto el programa sube a la página web de PerfDog los análisis, le cambio el nombre a los archivos para que se vea bien cuál es cuál. Ya de entrada podemos ver que GameTurbo no ha mejorado, de hecho es prácticamente igual, una décima inferior el promedio de fotogramas por segundo, 19,2 con GameTurbo frente a 19,3 sin GameTurbo. Pero hay algunas pequeñas sorpresas que ahora vamos a ver. Podemos hacer una comparativa de las dos mediciones y en el gráfico la línea rosa es sin GameTurbo, la línea verde con GameTurbo, y hay unos picos hacia abajo que es lo que viene a ser unos lagazos enormes que bajan a 10 o 12 FPS. Estas bajadas también las tenemos, pero mucho menos pronunciadas cuando usamos GameTurbo. También hay una bajada general de FPS, esto es por la temperatura. Aquí vemos el gráfico de la temperatura que evidentemente muestra la temperatura en ascenso y ligeramente por encima en el caso de GameTurbo. El uso de la CPU es similar en ambos casos, esto explica en parte por qué el juego se comporta prácticamente igual jugando con GameTurbo o sin GameTurbo. Conclusión, no esperes milagros de GameTurbo, aunque es cierto que GameTurbo evita algunas bajadas bruscas de FPS, estabiliza los fotogramas por segundo, pero no vas a obtener una mayor tasa máxima de FPS, funciona igual en ese aspecto con GameTurbo o sin GameTurbo. También estas métricas dependen del juego y del teléfono que vayas a usar. Os dejo en la descripción las pruebas que hice en otro vídeo midiendo la respuesta táctil de la pantalla con y sin GameTurbo. Y me despido hasta el próximo vídeo.